Bueno, ¿qué tal, profe? Esta es mi bitácora final, esta es mi autoevaluación y quisiera empezar dando unos pasos atrás en el tiempo cuando fui a mi primera clase de teorías. Realmente iba como con muchas expectativas, ya que las demás teorías de la comunicación me habían gustado mucho y pues realmente teorías 3 no fue la excepción. Desde el principio me di cuenta que teorías iba a ser una clase increíble. Pues analicé mucho desde los primeros días tu metodología, tu dinámica de hacer la clase, cómo no solo te interesabas en que nosotros aprendiéramos las bases de la clase, sino también en explorar em, conceptos o ideas que se salen de la clase a la cotidianidad, a cómo somos las personas hoy en día gracias a cómo nos moldean las redes, la tecnología, la era digital, cómo nos moldean las percepciones, cómo nos moldea la personalidad. Y siento que empezando por eso, yo siempre he buscado como un profesor así que nos incentivara mucho el pensamiento crítico, de que no solo se quedara con los detalles de la clase, sino saltara eso y nos despertara cómo funciona el mundo hoy en día, ya que uno cae evidentemente en muchos sesgos, uno cae en cosas que son, parece ser invisibles, pero en realidad hacen parte de nosotros. Y aunque es muy difícil de dejar de hacer ciertas cosas, al menos despertaste en nosotros esa conciencia que es tan necesaria actualmente, ese criterio que los usuarios digitales necesitamos para navegar y enfrentar las cosas que nos encontramos día a día. Aunque es muy difícil aprendernos todo lo que vimos en clase, recordarlo para siempre, eh, porque fue mucha información, pero fue información que realmente yo entendí, realmente me daba cuenta y utilizaba ese método de analizar las cosas que desde el principio nos enseñaste, lo de la manera explícita de aprender, cuando uno se toma, pues primero lo que uno escucha como literalmente, luego la interferencial, luego la intertextual, relacionar, todo lo que nos enseñabas, pues siento que buscaba la manera de relacionarlo como en cosas que en mi vida ya han pasado y luego el pensamiento crítico, una introspección a todas las ideas que nos enseñabas, cómo entran en mi cabeza y cómo yo las transformo. Y siento que en eso se basó la clase. Fue tanta información, fue tantos conceptos que, aunque no recuerdo todos, por ahí en mi subconsciente estarán y eso harán parte y hacen parte de lo que soy ahora. Pues el ser humano pues evoluciona todos los días y de alguna manera eso es lo que me está forjando a mí y pues nada, profe, en realidad fue una clase que me disfruté mucho. De hecho, fue mi clase favorita, fue esa clase a la que yo iba no por obligación, sino por ganas de aprender, por escucharte, porque siempre salía de la clase con algo nuevo. De hecho, fueron, fue tanta la motivación que tenía que, aunque muchas veces tenía compromisos, nunca quería perderme la clase. Y esta idea, este concepto de la clase que sobre ser un usuario consciente, ser un usuario con criterio ante tanta información que nos topamos, eh, me motivó a hacer un texto argumentativo para otra clase, para escritura, y me fue muy bien. Y pues eso te lo debo a ti porque fue lo que a mí me despertó,
fue que yo no solo me quedé con lo que aprendíamos en clase, sino cómo usarlo para otras cosas. Entonces, y pues nada, profe, solo me queda decir muchas gracias. De verdad, desde hace poco me empecé a dar cuenta de lo mucho que uno debe valorar a los profesores, porque enseñar no es nada fácil y tú tuviste que pasar por un proceso muy largo para llegar hasta acá, pero pues esa es tu misión. eh, y la valoro mucho, la valoramos mucho como estudiantes. Realmente jamás te voy a olvidar porque me quedé con muchas cosas buenas de la clase. De hecho, quisiera volver a toparme contigo y hablar y es algo que a mí siempre me gustó hacer en la clase. Participar, no solo por puntos o ser lambón, pero más por hablar y como opinar entre colectivamente. Y bueno, para finalizar, mi autoevaluación, siento que a lo largo de la clase siempre entendí todo, siempre me gustó mucho participar, no solo quedarme con lo que aprendí en la clase, sino materializarlo de alguna manera, eh, no solo en las bitácoras, sino en la vida cotidiana, en los quizzes, siento que me fue muy bien siempre. Y a pesar de eso, pues tuve muchas complicaciones con las bitácoras, porque me costaba mucho sentarme a escribir. La verdad siempre fue algo que me ha costado, pero a pesar de eso lo intentaba y todo eso por tu intención de incentivarnos la escritura. Como tú mencionabas, pues la escritura hace el hombre preciso. Y creo que fue lo único que fallé así. Siento que mi nota podría ser un 4 o 5. Y nada, pues para despedirme, aunque bueno, esto no es una despedida, es un hasta luego. Yo sé que nos vamos a topar muchas veces en la universidad. Y me gustaría pues meter esa clase de investigación social que nos habías mencionado contigo. Si se puede, pues el otro semestre nos veremos. Y nada, profe, eso es todo. Muchas gracias. Nunca cambies. Y espero que sigas con esa misma actitud y esas mismas ganas de enseñar hasta que pues el tiempo lo permita, hasta que decidas hacer otra cosa. Y nada, profe, un placer haber coincidido contigo, un gusto haberte conocido y nada, hasta luego.